anterior. Si tú trabajas sobre la triple E, y hay muchos artículos, aquí lo tenemos, la edición de literatura, sobre la educación, sobre el enforcement, sobre el engineering, todo esto es aplicado al turismo y tal, sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Pero si trabajamos sobre los tres, desde el punto de vista del ser humano, tenemos una visión más completa de las posibles reacciones para poder combinar esos instrumentos de educación enforcement, ¿eh? Y aquí vemos un poco cómo funcionaría. La educación podría ser que las personas pues demanden menos, con lo cual podemos obtener ese óptimo social que buscamos. Perfectamente. Los educamos para que vean qué es lo que hay que hacer. O el tema del enforcement, ahí, a través de las políticas, de impuestos, etcétera, podemos hacer que aumente el coste y los oferentes también ofrezcan menos, entonces ya la cosa también se va consiguiendo, o bien a través del engineering, ser más eficiente y tener menos costes sociales, deshacernos de ese impacto. Esto a veces es un poco complicado, pero también se puede hacer, se puede ir trabajando en ese sentido. Entonces vemos cómo podemos, en cierto modo, deshacernos de ese coste externo, de ese coste social, conseguir la movilidad que la gente quiere, a través de esos tres instrumentos, ir trabajando sobre ellos, poderlos incorporar en un modelo de elección del consumidor. Es un poquito lo que estamos trabajando. O sea, aquí ven un modelo tradicional, donde los impactos, o el valor de los impactos debe ser igual a la disposición a pagar y a la política que se implemente para conseguir ese resultado, ¿no? Entonces, este modelo tradicional no funciona. O sea, aplicamos una tarifa, la gente sigue haciendo lo mismo, sigue volando. ¿Qué pasa? No funciona. O tenemos que aplicar una super tarifa y eso es contraproducente porque al final se altera todo el sistema, o tiene que haber otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en cuáles son las actitudes y su relación con el comportamiento. Ese gap que antes decía que la literatura es muy evidente, que se produce un gap entre lo que la gente quiere hacer, lo que gustaría hacer y lo que hace. Entonces, ese gap tenemos que acortarlo, ¿no? De hecho, también tenemos que, a veces no se predice muy bien cómo va a ser el flujo turístico, ¿no? Por los aspectos que puedan pasar de fenómenos, pues, disfunciones en ese tipo de ofertas, etc. Entonces, la racionalidad que nosotros un poquito buscamos en esta formulación es esa. Tenemos que movilizar cómo los turistas toman las decisiones, ampliar el modelo para incorporar los aspectos que no son solamente los aspectos puramente de la restricción presupuestaria, sino aspectos que tengan que ver con la personalidad y con el contexto social, para incorporar otras variables que nos permitan medir esos aspectos y llegar a resultados que expliquen mejor el comportamiento. Entonces, en esto hemos un poco planteado que los turistas también son animales, espíritus animales. O sea, un poquito la idea de Keynes, ¿no? Los animal spirits que manejan el mercado financiero. Entonces, esto es un poquito trasladado al turismo, ¿no? También son individuos emocionales y toman decisiones basadas en las emociones. Y la decisión humana tiene que modelizarse en un contexto más amplio que incorpore esa relación entre los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales. No conocemos que haya mucha investigación en esta área, entonces el objetivo de este trabajo pues fue este, ¿no? El considerar ese tipo de integración entre los aspectos emocionales, los aspectos cognitivos, medirlos y ver un poco qué hacían los turistas cuando se consideraban esos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los papers un poco que voy a comentar es donde trabajamos el tema del contexto de la opción por defecto, ¿vale? La opción por defecto es no elegir o salirse de lo que te dan para elegir. Esto es lo que llaman el default, el nudging, o sea, forzar un poquito, darle ya la política dentro de la elección, con lo cual ya no tienes que desviarte de la elección, la gente tiene que elegir la política. Entonces, esto lo probamos. Pon el ejemplo, que es muy interesante y puede, en ese artículo, hacer un ejercicio, ¿no? Muy simple, de básicamente se le da dos opciones al consumidor a la hora de comprar un billete, ¿no? Puede comprar el billete a precio, me parece que, a ver, pensalo tú, la primera opción era... Sí, el billete, vamos, el tema es compensación por carbono, ¿vale?
Pues en muchos de los se ofrecen pues, ese tipo de posibilidades, que tú pagues por una compensación de carbono del viaje que vas a hacer. En este caso es un viaje turístico, entonces podías pagar por la compensación de carbono. Entonces el framing o el contexto se planteaba de dos formas. Una es la opción en donde la compensación está incluida en el precio, o in, lo llamamos. O sea, tú dices, el precio son 100 euros, y aquí ya está incluida la compensación que son 10 euros. Y el opt-out sería el otro framing en el cual, o sea, se le pregunta sí o no, 100 euros, sí o no, está incluida la compensación. Y el otro es, mira, son 90 euros, pero tienes que pagar 10 euros por la compensación. Es el opt-out. Al final es lo mismo. Si tú eliges que lo pagas, es lo mismo en un contexto que en el otro. Pero el framing, la forma de preguntarlo es totalmente diferente. Entonces, lo que se obtiene es que cuando es un opt-in, cuando está incluido en el paquete, y esto viene del marketing, de los estudios en psicología social, etc., pues la respuesta es mayor, o sea, la gente quiere más aceptar esa política que cuando es un opt-out. ¿Por qué? Porque la gente cuando se lo han incluido piensa que eso está bien, que no es una cosa que tenga que esforzarse para tomar la decisión, casi se la da hecha. En fin, esto tiene mucho, ahora hay unos temas de ética que se están discutiendo, si esto es ético, no es ético, etc., pero eso ya son desarrollos posteriores. En principio, lo que se ve es que depende de cómo formule la política, y eso es también una formulación muy drástica, ¿verdad? Puede ser otra más blanda, etc., pero lo hicimos como experimento, aquí lo tienen, ¿ves? Dependiendo de cuál sea el precio que se plantee, pues siempre se obtiene que en el opt-in, la disposición a aceptar el precio, a decir que sí, que quiero la política, es mayor que en el opt-out. Y esto lo hicimos con un experimento hipotético y un experimento real también. Entonces aquí vemos con el experimento real que también se produce esa diferencia, aunque hay una mayor convergencia para precios muy altos. Para precios muy altos entre el opt-in y el opt-out. Porque quizás para precios muy altos ya se lo piensa un poco más el individuo, la persona. O sea, este es un pequeño ejemplo en la literatura sobre cómo podemos avanzar en formular políticas que mejoren la reacción de los individuos, de los consumidores a tomar decisiones más ambientalistas o mejores. Hay muchísimos experimentos que están saliendo ahora, de hecho en Las Palmas estamos haciendo también sobre el tema de las toallas, por ejemplo, informar o no informar si las toallas, el ahorro de agua y tal, también se ven algunas cosas que están publicadas, etc. Sobre eso hay mucho que hacer, hay mucho que hacer porque no solo es el framing, también es los aspectos cognitivos y su relación con los aspectos emocionales. Cómo están influenciando las emociones, la personalidad de la persona a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Entonces eso lo conseguimos con este tipo de... Tú tienes un estímulo, que me encantaría ir a esa isla paradisíaca, pero tengo que ir a comprar, tengo que hacer un behavior, tengo que hacer un comportamiento y en esa decisión participan lo que es el sistema afectivo, o sea, sobre todo los aspectos emocionales, de sensaciones, etc., y el aspecto deliberativo, que es el aspecto racional. Entonces, los economistas nos hemos ido siempre por aquí, por lo racional. El individuo es racional, el individuo es puramente calculador y no tiene ninguna afección de tipo personal o condicionada por su personalidad o por sus emociones a la hora de tomar la decisión. Y eso es totalmente contrario. El ser humano no es solo emociones, lo dicen los científicos del comportamiento, racionalidad, no dicen los científicos del comportamiento. Entonces, se puede, cuando se tiene que tomar la decisión, se puede invocar solo el sistema deliberativo racional, pero una vez que se está en ese proceso de si me conviene o no me conviene hacerlo, el individuo puede retornar al sistema afectivo y ¿de qué depende el que predomine el sistema afectivo o el sistema racional a la hora de tomar la decisión? Pues lo que llamamos el willpower, el willpower, que sería la voluntad. O sea, ahí están también los temas de voluntad, si las personas tienen más o menos voluntad a la hora de deshacerse de la influencia emocional cuando se toma una decisión que puede tener consecuencias económicas. Entonces, la desviación entre estos dos sistemas nos va a poner trabajar sobre cuál es la combinación, cómo la hace el individuo, cómo combina lo racional. Hay individuos que son más afectivos, otros que son más deliberativos, dependiendo de cómo sea la persona. Cada persona es diferente. De hecho, hay trabajos donde evalúan, dependiendo del tipo de personalidad, evalúan que la política tiene un resultado u otro resultado. Estos también son temas que pueden afectar
a cómo se toman las decisiones y los comportamientos en la práctica. Entonces, de esto hicimos un experimento también con consumidores del Inserso, del programa para viajes de mayores, etcétera, donde se le ponían pues, diferentes opciones de elección. Muy sencillo, se le ponía diferentes opciones de elección de viajar, diferentes paquetes turísticos, donde esos paquetes tenían más o menos opciones, ¿vale? Entonces se trabajó con diferentes grupos, un grupo de control, donde no tenía ningún tratamiento, un grupo donde se le informaba de las emisiones de los diferentes paquetes, otro donde además de la información se le ponía una restricción de tiempo, es decir, esto tiene que hacerlo ahora porque si no desaparece la oferta, que es una cosa que se hace mucho en las empresas para vender. Después también un tema donde los otros grupos se manipulaban el estado emocional de las personas, ofreciéndole previamente al ejercicio un entretenimiento donde había una película que suscitaba una emoción. En un caso era una emoción de tristeza y otra de empatía, ¿vale? Entonces, con esos 5 tratamientos, pues aquí está un poco cómo es el tema de la manipulación, para ver el resultado. Vemos que efectivamente la manipulación de las emociones fue efectiva, o sea que se consiguió que los que recibían el tratamiento de empatía pues reportaban más empatía, que los que recibían el comportamiento de tristeza también reportaban más tristeza, ¿no? Un poquito ahora. Y aquí tenemos lo que es el melón, ¿no? Ven cuál es la aceptación, o sea, lo que son los impactos que tendrían los paquetes que han elegido los turistas en cada grupo de control, ¿no? O sea, midiendo los impactos de CO2, ¿no? Entonces, el grupo de control estaría en torno a 0,5 y los otros grupos, el que recibe la información o el etiquetado le baja un poquito, pero no significativamente. Sin embargo, el que tiene tiempo de restricción, entonces sí que aumenta muchísimo, se van a paquetes con mucho mayor impacto, y en el caso del grupo manipulado con la tristeza un poquito mayor, el impacto también que en el grupo de control, y en el de la empatía es mucho menor. Entonces, esto es simplemente un pequeño experimento, pero lo que nos está diciendo es que si tú utilizas una política, por ejemplo, una política de estas de enforcement, ¿no? De impuestos, para poder llevar a cabo para que las empresas y los consumidores tomen las decisiones adecuadas para que sea más sostenible o menos sostenible el sistema, te puedes ver distorsionado por la situación emocional que está suscitando la comunicación de la política, porque si es una comunicación de tristeza, podemos tener un mayor impacto y no un menor impacto. Sin embargo, si transmitimos una sensación de empatía, entonces sí que podemos tener una mejor proyección de la política, incluso podemos deshacernos de la política de impuestos o de enforcement a través de una política de comunicación de empatía. O sea, que son sustituibles ambas políticas para conseguir el mismo resultado. Entonces, este es un poco el debate. ¿Cómo se combinan las políticas? ¿Qué resultado individual tiene cada una de las políticas? Porque no solo tenemos políticas tradicionales, sino que tenemos también posibilidades de manejar el framing y de un poco manipular, entre comillas, los estados personales de las personas. Por ejemplo, en la comunicación que hace el cambio climático, del tremendismo del impacto, se transmite tristeza y esa tristeza va en contra de las decisiones que tomen las personas para proteger, para contrarrestar ese efecto, ¿no? Entonces, así se puede ir acopiando evidencia que pueda mejorar la toma de decisiones. Al final, lo que estamos trabajando es sobre la educación, cambiando mentalidades, haciendo que el awareness sea cada vez más potente y más adecuado al resultado, el enforcement y el engineering, las 3 E, que deben de definir el manejo de las políticas para el desarrollo sostenible, haciendo que cambie el sistema de los agentes económicos, las decisiones que toman los agentes económicos. Y se puede actuar sobre la comunicación, sobre la regulación, de cómo comunicar, cómo publicitar esa comunicación, el nudging, el choice architecture, en fin. Es un tema que abre muchas posibilidades, ¿verdad? Y es uno de los temas punteros ahora en la investigación. Entonces, como conclusión de todo este debate, yo veo un cierto escepticismo en cómo está la academia influenciando la toma de decisiones prácticas en el manejo de los sistemas ambientales en el turismo. La academia va por su lado, son reglas muy interesantes, se leen muy bien, tienen
muy buenas ideas, pero la práctica es un poco diferente de lo que la academia suscita. De hecho, nosotros, no sé si lo conocen, tenemos una cátedra de turismo y planificación turística sostenible de la UNESCO y trabajamos en muchos países en desarrollo y vemos un poco cómo lo hacen. No, la inercia es la misma, es lo que hizo Costa del Sol, lo que hizo el Mediterráneo, y todo el mundo quiere lo mismo, quiere muchas camas, quiere muchos turistas, no se plantean cómo ordenar, cómo preservar, cómo tener un impacto. Sí, hablan del desarrollo sostenible, pero eso ya son cuestiones que es como que queda bien, que el político sepa el desarrollo sostenible, que los técnicos también, pero que no se concreta en nada práctico. Solo cuando empecemos a cambiar los comportamientos del sistema, de los agentes, a través de los incentivos, de los marcos adecuados, y para ello tenemos que estudiar en profundidad cuáles son los resortes, los alambres que mueven ese comportamiento. Y no solo son las políticas tradicionales, sino que puede haber otros elementos en un contexto amplio del funcionamiento de los agentes, tanto de empresas como consumidores. Cuando digo de las empresas, sobre la responsabilidad social corporativa, que es otro tema que también se puede trabajar, y también hay una conferencia este año en Berlín sobre la responsabilidad social corporativa y cómo eso puede hacer que se mueva un poco más el sistema hacia el desarrollo sostenible, estudiando las responsabilidades y cómo las empresas también, porque sí, hay muchas empresas que dicen que son responsables socialmente, pero ahí en el bauturillo no hay muchas ideas del tema de la responsabilidad social, no solo del medio ambiente, está también los temas de responsabilidad con los trabajadores, los temas de conciencia social, o sea, de obras sociales, etc. En fin, que son muchos aspectos y por lo tanto cuando se pone el énfasis en uno o se pone en otro hay un cierto también pues, intercambio entre los mismos y al final no se sabe muy bien lo que se hace y el medio ambiente a lo mejor es la hermana pequeña de toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces sí que hay un cierto interés en los nuevos establecimientos, en las nuevas prácticas de hacerlo ambientalmente mejor, pero mejor quiere decir sostenible, ¿no? Quiere decir responsable o responsostenible, esa es la cuestión. Entonces son necesarios nuevos conceptos y nuevas herramientas de análisis. Porque esta es la conclusión que yo quiero. Es un poco pesimista, lo siento, pero no puedo ser de otra forma. Yo creo que no hemos llegado a la frontera, que nos queda mucho trabajo por andar, sin embargo hemos andado mucho, quiero también decir eso. No es lo mismo lo que tenemos ahora que lo que teníamos hace 20 años, no tiene nada que ver. Ahora todos los días aparecen noticias en la prensa, todos los días aparecen análisis. La conciencia, el awareness es mejor, pero el awareness no trasciende en comportamiento, nos queda dar el paso al comportamiento. Hemos hecho un gran trabajo en el awareness, hemos hecho un gran trabajo en la concienciación, pero no hemos hecho un gran trabajo en la práctica, en la responsabilidad, en que cambien las actitudes, en que los consumidores y las empresas tomen las decisiones adecuadas para conducir el turismo de una forma sostenible. Muchas gracias. Interesante. ¿Preguntas que queráis suscitar? Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la conferencia. Al hilo de una de las áreas que mencionaba en el turismo sostenible, que es la medición del turismo sostenible, me preguntaba si considera, porque claro, yo afortunadamente estoy estudiando el tema, veo también que hay distintos tipos de indicadores, el EFTI, otros más allá. ¿Considera que se ha desarrollado suficiente o que todavía mucho camino por recorrer? Sí. Yo creo que está bastante desarrollado, el tema de indicadores. Lo que pasa es que está desarrollado a nivel conceptual. Queda mucho por recorrer a la hora de cómo integrar esos indicadores en los sistemas estadísticos oficiales, cómo recoger los indicadores en la práctica, cómo hacerlo continuamente, cómo medir, por ejemplo, la renta sostenible, el desarrollo sostenible, cómo medirlo. Ese tipo de temas sí que queda mucho por hacer todavía, no está muy cerrado el tema. Javier. Yo viendo la conferencia, una duda. Si está un estudio que cuantifique la inversión, por ejemplo, en medio ambiente, que lo cuantifique en retorno. Es decir, en la inversión de 1 millón de euros, por ejemplo, en medio ambiente, ¿qué beneficios aporta la sociedad? Si se ha estudiado alguna vez algún tipo de modelo para medir esos impactos. Aquí
que, primero, habría que definir qué es lo que es inversión en medio ambiente. Porque cuando se toman decisiones sobre el medio ambiente, lo que es el gasto que tiene que ver esa decisión está mezclado con otras cosas. O sea, es un poco difícil separarlo, ¿no? de la práctica. Supongo que estás hablando a nivel de empresa, ¿no? De empresarial. Sí, una decisión. Empresas o públicos son procesos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos un poco a lo que te comentaba antes, ¿no? de la conciencia. O sea, no se tiene conciencia de cuál es la rentabilidad. Y muchas veces se pregunta, de los propios operadores, ¿no? Pero es que si yo me voy a gastar eso, ¿qué me va a dar, ¿no? ¿Qué me va a dar? Si hay muchos estudios ofreciendo, pero son estudios más bien poco blandos, no son ¿saben? Son muy teóricos, conceptualmente teóricos, sobre qué ventajas tiene el implementar determinado tipo de prácticas de eficiencia energética, por ejemplo, de gestión de residuos, pero eso tampoco está muy, vamos, que no está muy documentado. Sí que es verdad que haría falta una mayor evidencia en ese tipo de temas, ¿no? No está muy documentado lo que es la rentabilidad privada, primero la privada y después la social de la adopción de políticas o de prácticas de manejo ambiental responsable o sostenible. Porque me refiero yo al tema cuantitativo económico. Si se evalúan desde el punto de vista de los impactos, eso hay un poco más. Pero cuando se trasciende al impacto económico, de medir el coste social, como es la externalidad o el coste directo en la empresa, es algo que se cuestiona. Por ejemplo, en el área de responsabilidad social corporativa, muchas veces preguntan las empresas eso, sí, pero yo si hago la responsabilidad social corporativa, ese es uno de los temas de investigación, ¿qué rendimiento voy a tener, ¿no? Es un tema también de investigación que tampoco está muy afinado. De todas formas, sí hay ámbitos específicos donde el retorno privado está medido. Pues, por ejemplo, en el ahorro energético o en medidas de ahorro de agua o de impacto más directo en algunos recursos. O sea, no tanto mirando lo que ganas directamente, sino lo que dejarías de perder en términos de dañar el medio ambiente. No solo protegiendo el medio ambiente, sino también dañándolo. De eso hay literatura a raudales. O sea, que efectivamente sí se han hecho esfuerzos de valoración tanto sobre el coste social como la rentabilidad privada y supuestamente la social de determinadas políticas. El problema es que no es suficiente. O sea, el problema es que incluso un inversor privado, ¿no? Un hotel que se plantea si gastarse 1 millón de euros más en tener mayor eficiencia energética. Le salen los números, efectivamente, a corto plazo, por las tarifas eléctricas, se ahorraría dinero, etcétera, etcétera. Y así todo se construyen, y no digo hoteles, sino fábricas, etcétera, etcétera, en las que se deja de ganar ese dinero. O sea que no es un problema puramente racional en términos de cuánto gano y cuánto pierdo y si eso está bien medido, sino hay problemas de incentivos.